Bueno, pues vamos a ver un taller que consiste en comparar la versión Reina Valera de 1960, no con una nueva versión, que esto es lo primero que quiero que quede muy claro. Esto no es una nueva versión, es una revisión. Y para mí eso es clave, porque hay muchas versiones de la Biblia. Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, Reina Valera del 60, nueva versión internacional, hay muchas versiones. Pero en este caso, esto no es una versión nueva. Hace unos años se hizo una nueva versión llamada La Palabra, también de Sociedades Bíblicas. Hay otras Biblias que se llaman Lenguaje Actual, pero esto no es una nueva versión, esto es una nueva revisión. Estuve tentado también a hacer una introducción de cómo se compuso la Biblia, de hablar de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, pero entonces ya nos extenderíamos muchísimo y lo que quiero es ir directo a comparar diferentes textos, ¿vale? Antes de meternos en faena, lo primero que tengo que decir es que soy un inexperto en las lenguas. No penséis que la persona que tenéis delante domina el griego y el hebreo, que eso sería fundamental, y quizás en una próxima ocasión podamos invitar a alguna persona que su especialidad sean las lenguas, porque hay que estudiar las lenguas. Nosotros tenemos versiones. Ahora, sé que muchas veces esto a algunas personas les inquieta, porque las personas dicen, bueno, pero tengo la Biblia, no la tengo, esta es la palabra de Dios. Nosotros siempre decimos que la palabra de Dios es inerrante, es eficaz, es suficiente, siempre y cuando esté respaldada por el original. Y la Biblia, como sabéis, pues principalmente se escribió en el hebreo y en el griego. Lo que pasa es que creo que nadie tenemos en casa en la mesita de noche un papiro con el griego, con el hebreo, pero a lo largo de los siglos se han ido descubriendo cada vez más manuscritos y hay un proceso súper interesante. Si alguien quiere estudiar cómo se estudia y cómo se compone la Biblia, hay mucho material e incluso puedo pasaros material para que estudiéis cómo se hizo el canon bíblico, aunque eso también lo estuvimos estudiando hace tiempo en nuestro seminario teológico. Y lo que quiero que entendamos es que a día de hoy hay diferentes versiones. Una de las versiones más fieles y de las versiones que más se han utilizado precisamente es Reina Valera del 60. Nosotros tenemos una muy, pero que muy buena versión. Pero no sé si sabéis que casi igual o incluso quizás para algunos piensan que puede ser mejor, hay una versión que se llama la Biblia de las Américas, que es una versión que también es muy fiel al original y en algunas partes un poco más fluido en el texto. Tenemos que entender que cuando esta obra se compuso, pues fue en ese siglo, y las personas que tradujeron la Biblia del pensamiento hebreo tienen que tratar de traducir el pensamiento al castellano, y lo hicieron en aquella época, con las palabras que se usaban en aquella época, explicándolo de una manera que se entendía en aquel siglo. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esa nueva revisión? Pues tratar de modificar algunas palabras siempre y cuando sea fiel al texto original, pero que sean palabras más entendibles para el siglo XXI. Uno de los principales problemas que vamos a tener, y yo el primero, y aquí quiero ser muy sincero con vosotros, yo de siempre, incluso hasta ahora, no quiero que penséis que yo ahora estoy diciendo, venga, pues ya la otra versión no vale, porque yo siempre he amado mucho Reina Valera del 60, es con la versión con la que me convertí, con la que he estado todos los años, y creo que uno de los problemas que quizás podemos tener al acercarnos a esta nueva revisión es que estemos apegados a ello emocionalmente, porque la Biblia en el idioma en el que la hemos aprendido pues nos transmite también muchos sentimientos, versículos, y también que nuestra mente, sobre todo los que llevamos ya años memorizando versículos, nuestra mente ya piensa en Reina Valera del 60. Pero eso, como en la informática, pues fue muchas veces lo que ha pasado también, ¿no? Que nuestra mente se movía en ciertos programas y luego algunos programas han ido evolucionando para bien. Cuando hablamos de evolucionar, modificar, renovarse, estamos hablando siempre de mejorar, no de tunear la Biblia. La Biblia no la podemos tunear, la Biblia no se puede maquillar, la Biblia no podemos quitar cosas importantes que diga para adaptarla a los tiempos. Todo eso nosotros rechazamos y nos oponemos. Por eso, esta dinámica que hemos hecho ahora, yo os estaba viendo desde aquí, de hecho algunos lo habéis dicho,
Me recuerda a ese grupo de creyentes conocido como los de Berea. ¿Os acordáis los de Berea? Un grupo de creyentes que lo que hacían era estudiar lo que escuchaban. Y eso es hermoso. Y esto que estamos haciendo yo creo que podría ser interesante que lo podáis hacer con otros hermanos, pero también que lo podáis hacer de manera personal. Tengo que decir que este taller me hubiera gustado prepararlo con mucho más tiempo para poder profundizar mucho más, pero prácticamente llevo como 3 semanas estudiando la Biblia en los tiempos que he tenido, no he podido dedicar mucho más tiempo. Pero estas 3 semanas, desde que me regalaron esta Biblia, pues estuve haciendo mis devocionales, comparando, y luego ya se me ocurrió pues poder presentar aquí este taller para que veamos las diferencias. Habrá cosas que nos gusten, otras que quizás tú digas, mira, en este versículo me gusta más, como lo dice Reina Valera del 60, creo que es más fiel, pero lo importante es que miremos a nivel general y sobre todo, que sea cual sea la versión con la que tú finalmente vayas a avanzar adelante, pues que entienda que esto es un recurso más que se le presenta a la Iglesia. Cuando yo preparo una predicación, cuando cualquier persona prepara una predicación, claro, yo empiezo a estudiar el texto desde Reina Valera del 60, pero hay un momento donde tengo que dejar Reina Valera del 60 para hacer lo que se conoce como exégesis. ¿Qué es una exégesis? Una exégesis es mirar la palabra original, porque yo entiendo que tengo una traducción que se hizo en el 1960 y que quizás no es del todo fiel a lo que quiso decir el Espíritu Santo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque quiero que entendáis que bien sea que utilicen la Reina Valera del 60, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas o la revisión del 2020, cuando tú tengas que enseñar, cuando haya ciertas palabras clave, lo ideal sería que tú tuvieras un comentario bíblico, que tú pudieras empezar a tener material, como yo he ido adquiriendo a lo largo del tiempo, que me ayuda a permitir entender el griego, el hebreo. Hoy día hay programas informáticos que tú pones el versículo y pinchas en una palabra y te dice, esta palabra en el original significa esto. Esta palabra en el original no aparece, sino que luego se ha añadido para darle forma. Esto no tiene que generar ninguna crisis de fe. Algunas personas cuando empiezan a estudiar empiezan a entrar en un terreno de crisis de fe. Tenemos que entender que algunas palabras que quizá aparecen en nuestra Biblia pero no están en el original, el autor la puso para darle sentido a la frase. Porque cuando tú traduces, por ejemplo, del alemán al español, tienes que pensar como un español para darle sentido a la frase. ¿Entendéis? Así que lo importante es que la esencia, el mensaje, se mantenga. Que si yo te digo que el gato era negro, luego en la traducción no te puedo decir que el gato era gris. El gato tiene que ser negro. Pero quizá en la frase, cuando se va componiendo la argumentación, hay una manera diferente de escribir. Así que quiero que vayamos anotando también, si tenéis papel, si tenéis las 2 versiones, pues podéis ir, la Reina Valera del 60 y la revisión del 2020, ¿vale? Pues podéis ir abriéndola e ir comparando. Yo he tratado de dividir este taller en diferentes textos, algunos textos que simplemente quiero que veamos algunas palabras, cómo la cambia de un lugar a otro, otros que son más fluidos a la hora de leer varios versículos seguidos, y vamos a terminar con lo más importante, y lo más importante son los conceptos teológicos. Lo más importante es la doctrina, y ahí he dedicado un bloque a mirar los fundamentos doctrinales para ver qué dice una versión y qué dice la otra revisión, ¿vale? Comenzamos con Génesis capítulo 4, y bueno, vamos a ir mirando la Reina Valera del 60 con la revisión Reina Valera 2020, ¿vale? Dice Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Bueno, la gran mayoría de nosotros también algo que sucede es que cuando llevamos ya tiempo en la iglesia, hay palabras que las hemos escuchado tantas veces que ya sabemos lo que significa. Pero también la realidad es que cuando una persona viene nueva, hay muchas palabras que incluso ya tenemos que estar traduciéndoselas, o simplemente cuando está haciendo su lectura en su casa o escuchando una predicación, hay palabras que no la entiende porque su mente no tiene esa comprensión de haber estudiado. Así que la primera palabra que quizás aquí nos llama la atención es conoció. Cuando nosotros decimos yo he conocido a una hermana, es porque he conocido por primera vez a esa persona se me ha sido presentada y la estoy conociendo como una persona más. Pero en el original no significa conoció, sino que apunta más hacia el matrimonio, se unió.
Lo importante, lo que yo he tratado de hacer en estas 3 semanas, es todo lo que he podido analizar el original, ¿vale? Y la palabra original conoció es yadá, la tenéis aquí, yadá, y apunta a tener relaciones sexuales. Esa es la palabra original que se escribió ahí. Cuando la Biblia dice conoció, se está haciendo referencia al acto sexual, a la unión que hubo entre el hombre y la mujer. Así que, bueno, en esta ocasión pues podemos ver que este se unió, se acerca un poco más o es un poco más entendible al concepto de tener relaciones sexuales, ¿no? Si quisiéramos leer conoció, pues tendríamos que explicarle a la persona también qué significa eso de conocer, ¿vale? Y si os dais cuenta, pues el mismo pasaje cuando habla de se unió, habla de concibió, ¿lo ve? ¿Entendéis, no? La propia palabra dice se unió a la persona y como se unió, como tuvo relaciones sexuales, concibió. En Reina Valera del 60, pues claro, hay aquí un salto y dice, bueno, si conoció, ¿qué significa esto de que concibió? Que dio a luz. Ahora sí tendrías que entender que conoció apunta más a la relación sexual. Génesis capítulo 4, versículo 5. La historia es Caín y Abel, los 2 hermanos, ¿acordáis? Dice Génesis capítulo 4, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín, está hablando de Abel, y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La revisión del 2020 la traduce de la siguiente manera, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y Caín se enfureció muchísimo y puso muy mala cara. Si os dais cuenta, las 2 palabras que aquí modifica es ensañó. No sé cuántos de los que estáis aquí le decís a tu hermano, yo me he ensañado contigo hoy porque es una palabra que está ya en desuso, ¿no? Cuando aquí ensañó en el original, mirad qué interesante, es haar en el hebreo y significa estar enfurecido. Así que Reina Valera del 2020 la traduce como se enfureció y luego ya aquí decayó su semblante, apunta a el rostro le cambió, ¿no? Puso muy mala cara, se enfadó, le cambió la expresión de su rostro, así que lo pone de una manera más dinámica, de una manera quizás un poco más entendible. Hasta aquí no estamos viendo textos polémicos ni palabras que sean, pero quiero que veáis las diferencias que se está aportando con esta revisión, ¿no? Quizás pues eso, ¿no? Palabras que sean más entendibles, palabras que lleguen más al lector, al oyente de nuestra generación, a la persona que le estamos explicando la palabra. Ensañó significa estar enfurecido. Si queréis ir anotando estas palabras, incluso en vuestras propias Biblias, bien sea de Reina Valera del 60 al 2020, creo que es interesante, cuando yo estudio en la Biblia, precisamente eso es lo que voy haciendo. Voy poniendo las palabras para que cuando la tengo que compartir, tengo que enseñar, sé qué es lo que dice la palabra en su original. El ejemplo del arca, las medidas, bueno, son detalles que a lo mejor uno puede decir, bueno, pues son detalles insignificantes, pero creo que se aporta mucho poder tener ya las medidas con las que nosotros nos orientamos, ¿no? Porque cuando te dicen camino de 3 días, ¿cuánto andó? ¿Cuánto anduvo? Gracias. ¿Cuánto se desplazó? ¿De qué lugar a qué lugar? Génesis 6:15, hablando del arca, dice, y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Aquí, si os dais cuenta, pues hay una pequeña modificación. Aquí dice, y de esta manera la harás, y aquí empieza, de esta manera la harás. Hay palabras que la cambia para que el texto sea más fluido, porque si os dais cuenta ahora, y en los textos que vamos a ver más adelante, en el castellano antiguo había muchas paradas y hoy día pues las reglas con las que se escribía en aquella época han ido cambiando, porque como decían antes en el documental, la lengua, el idioma ha ido creciendo, evolucionando y hoy día pues ya hablamos con ciertas pausas, conjugamos los verbos de maneras diferentes y esas Biblias que tenemos pues muchas veces no cumplen estos patrones, ¿no? De esta manera la harás, y ahora dice su longitud será de 135 metros. Bueno, pues es un detalle
Quizás para algunos insignificante, pero interesante también. Esto, por cierto, lo tienen otras versiones, ¿eh? No es solamente la Reina Valera 2020. Hay otras versiones más actuales que ya las distancias, las medidas, ya te lo pone así. Pero es un trabajo que nos quita, porque cuando alguien quiera compartir de esto, pues tienes que decir, el arca era 1,5 estadios de fútbol. Y entonces la persona ahora ya lo visualiza. Porque si tú le dices a alguien codos, la persona no sabe si es más de un estadio, si es menos, si es un piso de 7 plantas o de 13, ¿no? Su anchura será de 22,5 metros y 13,5 metros su altura. Sí, la esperabas tú más alta. La jirafa no mide tanto, así que no tendría que... Reina Valera del 60 traduce Génesis 17:7. Mirad este versículo que para mí ya sí que son textos interesantes en la manera como lo expresa. Cuando tú llegas a Génesis 17 y lees por la mañana, a las 7:30 de la mañana en tu casa, haciendo el devocional, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En esta revisión dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia después de ti. Y claro, de generación en generación. El pacto que yo hago contigo va a ir pasando de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Un versículo que viene a decir lo mismo. Si os dais cuenta, todavía no hay nada así que esté modificando extraño, sino que simplemente ordena el pensamiento y lo pone de una manera más fluida para que se pueda entender y comprender. Génesis 45, venga, un poquito más extenso el pasaje para que veamos también la armonía y el dinamismo que tiene el texto. En Génesis capítulo 45, si os acordáis del contexto, es cuando José se revela a sus hermanos. ¿Os acordáis? Después de muchos años, él se encuentra con los hermanos allí en palacio y entonces ya dice, Reina Valera del 60, Génesis 45, del 1 al 3, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Si veis las letras cursivas, las frases que están en cursiva, las he puesto en cursiva para que veáis en un texto y en otro que modifica la frase de cierta manera, ¿no? En Reina Valera 2020 dice, no podía ya José contenerse delante de cuantos estaban a su lado, ¿no? Aquí dice de todos los que estaban al lado suyo y aquí lo expresa delante de cuantos estaban a su lado. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Y aquí dice, al darse a conocer José a sus hermanos, ¿no? Cuando se dio a conocer a sus hermanos. No quedó nadie a su lado cuando se dio a conocer a sus hermanos. Y aquí cambia el se dio por el se echó. Entonces se echó a llorar a gritos. Cambia el se dio por el se echó. Y lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Quedaron tan pasmados que no atinaban a dar respuesta. Aquí ya sí hay una expresión diferente, ¿no? Aquí no pudieron responderle, quedaron tan pasmados, lo explican de una manera diferente, pero con sinónimos, ¿no? Que no atinaban a dar respuesta porque estaban turbados delante de él. Aquí hay algunas palabras que no me ha dado tiempo a mirar en el original. Tendríamos, como he dicho al principio, al final, si quieres mirar qué frase es más fiel al original, pues tendrías que hacer esa comparación y mirar, por ejemplo, esta palabra, ¿no? Turbado, pues qué dice en el original, ¿no?
pero sobre todo lo que quiero que vayamos viendo es que hay frases que las ponen de una manera más dinámica o más entendible o con palabras quizás más cercanas a nuestro contexto. Éxodo capítulo 3, el llamamiento del Señor a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? La propuesta es la siguiente. En cierta ocasión, aquí, si os dais cuenta, pues empieza haciéndolo de una manera más narrativa, ¿no? En vez de apacentando Moisés las ovejas, en cierta ocasión apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y las llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el Horeb, monte de Dios. Llegó hasta el Horeb, hasta el monte de Dios. Allí se le apareció el ángel del Señor como una llama de fuego. Aquí algo que no he podido investigar ni estudiar en profundidad es, por ejemplo, aquí ángel, que es el ángel de Jehová, pues aparece en mayúscula para hacer diferencia entre el resto de los ángeles y Cristo, que es una teofanía, y aquí, sin embargo, pues han mantenido ángel en minúscula. Quizás a mí personalmente me gusta más ángel en mayúscula, pero lo importante también es cómo sigue, ángel del Señor. Así que, aunque han mantenido aquí la letra en minúscula, pero lo importante es que especifica de quién es ese ángel. Cuando hace referencia a otros ángeles no dice el ángel del Señor. ¿Sabéis esto, verdad? Que en la Biblia cuando aparece un ángel, pues dice se le apareció el ángel tal o simplemente se le apareció el ángel. Pero cuando está hablando de Cristo, siempre dice el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Por cierto, si os estáis dando cuenta, una variación importante es cambiar Jehová por Señor. Porque Jehová no es el nombre del Señor, Jehová también trae mucha confusión, como sabéis también pues, con los testigos de Jehová, pero sobre todo es porque Jehová, el tetragramatón, esa palabra así un poco extraña, es Yahvé, ¿os acordáis? Aquí precisamente fue cuando Moisés le dijo a Dios, bueno, pero ¿quién me manda? Y dijo, yo soy. Y ya a partir de ahí, pues, se le puso como ese nombre a Dios, pero Dios no estaba diciendo que ese fuese su nombre. Yo soy es Yahvé, que son todo letras en consonante. Es un nombre impronunciable. Entonces lo que luego se hizo fue incluirle vocales para poder pronunciar eso. Pero el nombre de yo soy, Jehová, apunta más al Señor, ¿no? Haciendo referencia también a la Trinidad, apuntando también a Cristo. Así que la gran mayoría de teólogos y exégetas dicen que es mucho más correcto cambiar Jehová por Señor. Y ahora, interesante, aquí dice también que se le apareció en una llama y aquí dice como una llama. Como el Espíritu Santo, como forma de paloma, porque no era una llama, sino que tenía la forma de una llama, y en medio de la llama estaba la presencia del Señor. Como una llama se le apareció el ángel de Jehová, ¿entendéis, no? No es que estaba dentro de la llama, sino que la propia llama era la presencia de Dios en la zarza. Y dice, una llama de fuego en medio de una zarza, al fijarse, vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Si os dais cuenta aquí también, pues está todo en cursiva porque lo explica, lo muestra de manera más fluida, ¿no? Entonces Moisés se dijo, iré a ver qué es este extraño fenómeno, por qué causa la zarza no se quema. Aquí han puesto la palabra fenómeno, cambiándola por visión. Y lo importante es que la palabra visión, que es maré, significa algo visible, vista, poder ver algo, apariencia, modelo, visión. Así que, bueno, quizás visión es más fiel al original, pero lo que está describiendo es que vio algo físico, algo que le llamó la atención, fue lo que hizo que él fuera. Y entonces eso fue la palabra que ponen ahí como un fenómeno, como algo que captó su atención más que una visión que quizás puede parecer como algo que no es real, ¿no? Yo tuve una visión, es algo que quizás no lo vi de verdad, pero aquí sí. Entonces es más fiel, aquí es más fiel visión, pero aquí se entiende la palabra fenómeno como algo extraño que captó la atención de Moisés.
Salmo capítulo 1, versículo 1. Me hubiera gustado presentar muchos más salmos, pero por el tiempo no he podido hacerlo, pero comenzamos con el primero. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué pasa? Que el Salmo capítulo 1, versículo 1 lo tenemos aquí en la mente, hemos cantado las canciones y lo tenemos aquí. Entonces, ahora escucharlo de otra manera siempre nos inquieta. Pero, por ejemplo, pues el cambio, uno de los principales, bienaventurado por dichoso. De hecho, esa palabra significa eso. Bienaventurado es alguien dichoso, felicísimo, afortunado, ¿no? Eso es lo que significa. Hoy día muy pocas personas fuera de un contexto eclesial o cristiano decimos bienaventurado. Tú no le dices a una hermana bienaventurada que te has quedado embarazada, ¿no? Te felicito, utilizamos otras expresiones, ¿no? Algo también que sí me gusta es que cambia la expresión varón por hombre y luego, como veremos más adelante, hombre en algunos contextos lo cambia por humanidad o por persona. No me quiero adelantar, ¿no? Aquí dice no anduvo, que no sigue el consejo de los malvados, malo, pues lo pone ahí de manera malvado, ni recorre el camino de los pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí la traduce, ni se sienta a conversar con ellos. O sea, no tiene relación. Al final, como he dicho al principio, lo importante es qué me quiere decir este pasaje, ¿no? Pierde la esencia, pierde lo que está diciendo el texto. Aquí lo que está diciendo es que no tienes relaciones, no te sientas, no te relacionas, no tienes conversaciones, pero la palabra escarnecedores, que es la que he querido traducir, es lees en el original y dice que es alguien que se burla, se mofa, que trata con desprecio o un burlador. Ese es el original, así que de hecho ni el original dice escarnecedor. El original es burlador, alguien que se mofa, alguien que trata con desprecio. Lo que sí es cierto que aquí, por ejemplo, mantiene ese concepto y aquí pues no lo pone, ¿no? Aunque estaríamos tirando de aquí. Esto iría unido con esto, ¿no? No te sientes con los malvados, pero aquí lo repite dos veces, por decirlo, ¿no? En Reina Valera 60 te dice malo y también te vuelve a enfatizar escarnecedores, ¿no? Como que en dos momentos te viene a decir con quién tienes que intentar no tener relación y en Reina Valera del 2020 hace referencia a malvado y te dice no tengas relación con ellos, ¿no? Eclesiastés, capítulo 12, versículos 12 y 13. El consejo hacia el hijo. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Reina Valera del 2020 dice, ahora hijo, además, en vez de a más, que también es una expresión que quizás no la solemos utilizar, además de todo lo que has escuchado, ¿no? A más de esto, además de todo lo que vengo diciéndote, acepta ser amonestado. En vez de ser amonestado, si os dais cuenta, la frase tiene más sentido. Ahora, hijo, además de esto, acepta ser amonestado. No tiene objeto escribir muchos libros, el mucho estudio es fatiga para el cuerpo. Carne lo sustituye por cuerpo, que también en el original hace referencia al cuerpo, ¿no? No hablamos ya de carne, sino hablamos de nuestro cuerpo. El fin de todo el discurso que has oído es teme a Dios y cumple. Aquí dice guarda y en esta revisión te dice cumple, porque en el original guardar es también poner en práctica, así que uno es sinónimo del otro. Puedes poner guarda o puedes poner cumplir, ¿no? Sus mandamientos, esto es el todo aquí del ser humano. Esto, por ejemplo, a mí me parece muy interesante. Muchas veces cuando le leemos la Biblia a personas, o cuando personas vienen nuevas y escuchan hombre, en su mente piensan hombre como género, como hombre de identidad masculino. Pero en el original no dice hombre de hombre. Ese anthropos, que es la palabra original, tienes que mirar el contexto para saber si está hablando de un hombre como masculino o si está hablando de un género, de persona, de una comunidad, de un colectivo. Y aquí pues dice esto es el todo del ser humano, tanto del hombre como de la mujer. Isaías capítulo 61, versículo 1, un texto ya de peso. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Igual, este versículo lo conocemos al dedillo, lo hemos escuchado infinidad de veces y la traducción es el Espíritu del Señor. Cambia Jehová por Señor y algo que me gusta a mí más también es Espíritu en mayúscula. En el Antiguo Testamento, cuando hace referencia al Espíritu Santo, siempre en Reina Valera del 60 aparece Espíritu en mayúscula, ¿no? Para hacer diferencia de ese Espíritu al espíritu de cualquier persona o a un espíritu inmundo. Pero aquí pues, ponen Espíritu del Señor. Es lo mismo, prácticamente lo mismo que lo del ángel. Lo importante no es que nos fijemos solamente en la E minúscula, sino que te especifica que ese Espíritu es el Espíritu del Señor. Pero bueno, tendríamos que preguntar a todas las personas que han elaborado esta revisión el motivo. A lo mejor hay un motivo que desconocemos. Bueno, no lo sé, pero personalmente pues, me sigue pareciendo más fiel y más útil marcar el Espíritu en mayúscula, ¿no? Está sobre mí porque me ha ungido. ¿Lo ves? Aquí dice me ungió y aquí te conjuga el verbo me ha ungido el Señor. Otra vez cambia Jehová por Señor y el verbo me ungió a me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas noticias. ¿Lo ves? Ya buenas nuevas lo pone de una manera más entendible, ¿no? Una buena nueva, el Evangelio, sabéis que es una buena nueva, pero tú le dices a una persona buena nueva y quizás no lo entiende tanto como una buena noticia. Me ha enviado para compartir una buena noticia a los pobres. Aquí pobre, y aquí arriba, si veis, dice buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar, cambia el publicar por anunciar, libertad a los cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel, y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Esta palabra, abatidos, aquí la tenemos, abatidos, es anab y significa manso, afligido, persona que ha sido víctima de algún dolor. Eso es lo que significa la palabra en el original. Así que, bueno, aquí ha cambiado abatido por pobres. Buenas noticias a los pobres, pero realmente está apuntando eso, ¿no? A una persona afligida, a una persona, ¿no? Una persona que ha sido víctima de algún dolor, ¿no? Alguien que ha estado abatido interiormente, quizá aquí abatido también es más fiel o se identifica más con este concepto que pobre, ¿no? Bueno, estas son algunas diferencias de Isaías capítulo 61. Vamos con textos ya del Nuevo Testamento, ¿vale? Lucas capítulo 10, versículo 35. Otros textos así para que veamos cómo lo expresa. Otro día al partir, este es el pasaje del buen samaritano, ¿os acordáis? Cuando el buen samaritano lo dejó ya por fin en el mesón, le dijo al mesonero, ¿no? Entonces dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así lo traduce Reina Valera del 60. Reina Valera 2020 dice, al día siguiente, ¿ves? Si os dais cuenta, lo pone de una manera más narrativa, un poco más fácil para la comprensión cuando estás realizando la lectura. Otro día al partir, al día siguiente, ¿no? A la hora de leer, es más fácil, es más dinámico, más fluido el texto. Al día siguiente, al partir, el samaritano, aquí te añade el samaritano para que se sepa que está hablando, porque otro día al partir sacó 2 denarios, otro día al partir el samaritano sacó 2 monedas. Y bueno, nosotros, todo el mundo, sabemos lo que es denario, pero la gran mayoría de personas utilizan un denario y se quedan, entonces, 2 denarios, 2 monedas, se las dio al mesonero y dijo, cuídamele. ¿Quién dice cuídamele? Entonces, cuida de él, significa cuídamele. Lo veis, ¿no? Cuídamele es cuídalo, cuida de él. Y termina diciendo, yo te pagaré todo lo que gastes de más cuando regrese. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese, ¿no? Y aquí dice, yo te pagaré todo lo que gastes de más cuando regrese. Marcos 1. Este fue uno de los pasajes que estuvimos estudiando en nuestra serie. Mirad aquí, he puesto este texto también para que veáis la manera de redacción cómo cambia. Del 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido.
Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. La traducción que se nos ofrece, se nos presenta es la siguiente. Lo mismo, aquí empieza hablándote de quién está realizando la acción. Se levantó Jesús, ¿no? Muchas veces cuando leemos estas partes tienes que decir, aquí está hablando de Jesús, pero aquí te dice, se levantó Jesús. Y la otra comienza diciendo directamente, levantándose. Se levantó Jesús muy de mañana, cuando aún no había amanecido, siendo aún muy oscuro, cuando aún no había amanecido, salió de la ciudad. Aquí solo dice salió, aquí te añade de que salió de la ciudad, se fue a un lugar apartado de la ciudad, se fue a un lugar desierto y allí se puso a orar, y allí oraba, y allí en ese lugar se puso a orar. Aquí dice, y le buscó Simón, pero mira qué interesante, porque no le buscó Simón, sino que le buscó Simón con los que estaban con él, ¿no? Dice, le buscó Simón con los que estaban con él. Entonces aquí dice, le buscaron, hablando de que hay más personas que le buscaron, no fue solo Simón. ¿Veis ese detalle? Le buscaron Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, él respondió, ¿no? Vamos a los lugares vecinos para que predique, para predicar también allí, porque para esto he venido. Predicaba en la sinagoga por toda Galilea y echaba fuera los demonios. Aquí dice de ellos y aquí directamente te dice en las sinagogas por toda Galilea. Marcos capítulo 10, versículo 14. Viéndole Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Os acordáis esta predicación de la serie El Rey de Marcos? Mirad qué interesante la propuesta. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de los que son como niños. Esta es más fiel al texto original. De hecho, os acordáis, cuando estuvimos viendo la predicación, esta es la palabra que muchas veces ha traído confusión, ¿no? Porque parece que de los tales es como que de ellos es. Y aquí dice, no es de ellos, es de los que son como ellos. Esto lo estuvimos explicando en la predicación. De hecho, en el original, de los tales es toioutus, que significa de tal clase, es una comparación, de tal clase, como eso, tales cosas, ¿me entiendes? Esa palabra se utiliza cuando se compara. Esto es como esto. Esa es la palabra en el original. Y nosotros pues tenemos de los tales, y ese de los tales a veces se entiende como que el reino de los cielos es de los tales, es de los niños. Pero en esta revisión te dicen que es de los que son como niños, haciendo referencia a que el convertido, cuando tiene el Espíritu Santo, actúa como un niño en obediencia, en confianza, en dependencia del Señor. Así que simplemente el Señor está haciendo una comparación de un nuevo convertido con los niños, pero no está diciendo el reino de los cielos es de todos los niños, sino de los tales, de los que son como ellos. Esta sí, en el original es más fiel y trae mucha más luz. Marcos 12, 41 y 42. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, esta predicación viene ya dentro de muy poquito, en nuestra serie, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. La Nueva Revisión dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en ella. Si os dais cuenta, cuando dice en ella es para no volver a repetir el arca, porque ya se ha dicho aquí. Se echó dinero en el arca y entonces ahora dice en ella, haciendo referencia al arca, ¿no? Para no decir en el arca otra vez. Muchos ricos, y bueno, cambia, echaban por depositaban mucho. En esto vino una viuda pobre y echó 2 monedas, otra vez cambia 2 blancas, te dice que 2 blancas eran 2 monedas, y aquí dice que era un cuadrante, pero cuando tú estás haciendo la lectura, para no tener que mirar, aunque si quieres hacer un estudio tendrías que mirar cuánto equivale un cuadrante, pero cuando estás haciendo una lectura superficial, lo interesante es ver que las 2 monedas tenían muy poco valor, que en aquella época esas 2 monedas que esta viuda echó eran 2 monedas que no tenían tanto valor, pero sin embargo aquí te sigues quedando con la duda, ¿no? 2 blancas, o sea, un cuadrante, no sabes si es mucho, si es poco. Marcos capítulo 12, versículo 37, expresiones que cambian. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Era mucha la gente que disfrutaba escuchándole. Dice prácticamente lo mismo, gran multitud, era mucha la gente que disfrutaba escuchando al Señor, ¿no? Le oía de buena gana,
pues le pone disfrutaba escuchándole. Creo que otras versiones, la versión de las Américas o algo, lo expresa así también, ¿no? Que las personas disfrutaban, le agradaban escuchar al Señor. Lucas capítulo 10, versículo 33. Mira, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pero un samaritano que iba de camino, al ver al herido, sintió gran compasión por él. Aquí la palabra importante que cambia fue el fue movido. Él fue movido por él, sintió gran compasión. Como siempre, ¿qué dice el original? Bueno, pues el fue movido es splanch-nizomai y precisamente significa sentir compasión, estar conmovido. En vez de algo que te mueve, es algo interno. Te hace sentir compasión, te hace estar conmovido por dentro y eso es lo que te lleva a la acción, ¿no? Así que aquí también pues creo que es más acertado el sintió gran compasión al fue movido, ¿no? Aquí no hace referencia a lo que sintió la persona por dentro, cuando en el original está diciendo eso, ¿no? Sentir compasión, estar conmovido y eso te lleva a la acción. Bueno, textos importantes. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sabéis que este es uno de los versículos que más inquietan también, por ejemplo, a los testigos de Jehová, ¿no? Ellos dicen en el principio era un Verbo, y el Verbo era un Dios, ¿no? Van añadiendo para que parezca que Jesucristo fue creado. Ahora, aunque a nosotros nos gusta y nos suena muy bien, el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y lo tenemos ahí interiorizado, pero la palabra verbo en el original hace referencia a la palabra. La palabra es logos, no es verbo, es logos, es palabra. Entonces, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Por eso verbo es logos y hace referencia a palabra, es un título del propio Jesús, la palabra. Cuando decimos la palabra de Dios, no estamos hablando solo de la palabra escrita, estamos hablando del propio Cristo. Y luego es la comunicación, esto es muy interesante. Verbo significa la comunicación final de Dios, o sea, todo lo que Dios ha querido decir está expresado en Cristo. Bueno, este es un tema muy, muy teológico, muy profundo, no tenemos el tiempo para meternos, pero lo que quiero que veáis es que ese concepto de verbo, que también lo podemos decir, pero que en el original es logos, que significa palabra. La palabra inspirada por Dios, Cristo mismo ha estado por toda la eternidad, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, toda la palabra tiene su cumplimiento en Cristo. Y por eso ahora, si os dais cuenta, aquí Juan continúa hablando con su mentalidad de logos, pero claro, en Reina Valera del 60, como el concepto es tan masculino, el verbo, pues entonces ahora dice en él, ¿en qué? En el verbo. En el verbo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Porque viene hablando del verbo. Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo, y ahora en el 4 dice en él. ¿En qué? En el verbo. Claro, como Reina Valera de 2020 cambia verbo por palabra, pues ahora tiene que poner en ella. Esto no significa que esté hablando de femenino en cuanto a Cristo, no, está hablando de la palabra, ¿me entendéis, no? El verbo, en el verbo estaba la vida para la luz de los hombres, ¿no? Y ahora, al cambiar verbo por palabra, pues en el 4 dice, en ella, en la palabra, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Aquí también está más completo. ¿Veis la diferencia? Aquí dice, por ejemplo, hombres, pero hombres, como he dicho antes, es anthropo, y según el contexto donde esté ubicado esa palabra, significa hombre como masculino, ser humano o colectivo de personas. Sabéis que tanto el griego como el hebreo es más amplio el vocabulario. Una misma palabra puede representar 2, 3 palabras según el contexto, pero bueno, eso también lo usamos nosotros, ¿no? Está el banco donde te sientas, el banco de peces, el banco donde sacamos dinero, y según la frase tú ubicas una palabra u otra, ¿no? Así que aquí sí que es más acertada humanidad, y aquí, pues bueno, hace referencia a la palabra, en ella. Bueno, el texto principal, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que quiero también que veáis, hermanos, es que
Dos cosas. Lo primero, que esta nueva revisión, si os dais cuenta, es muy fiel a la Reina Valera del 60, sigue manteniendo prácticamente su esencia. Tú coges una versión y la comparas con esta y vas a ver mucha más diferencia. Pero algo que han tratado de hacer es que prácticamente la esencia, la manera de redacción que tuvo tanto Reina Valera, ¿no? Reina y Valera a la hora de componer la Biblia, que eso se mantenga. Tú estás leyendo esta versión y tu mente entiende y te das cuenta que estás leyendo Reina Valera del 60, simplemente hay algunas palabras que cambian y que tratan de mantenerla fiel al texto. Aquí también, pues bueno, este concepto es muy amplio en cuanto a unigénito, pero también unigénito hace referencia a único. Es que si os dais cuenta, la palabra original la puedes poner de las dos maneras. Eso me llamó mucho la atención. Quizás nos gusta más hijo unigénito, pero es lo mismo. Esa misma palabra es monógenes, es tanto único como unigénito. Es la misma palabra. Y en ciertas versiones pues, utilizan único, en otras unigénito, pero quiero que entendáis que no está distorsionando ningún concepto teológico. El hijo unigénito, el hijo único. De todas maneras, cuando tuvieras que presentar, explicar esto, bien sea que utilices esta versión, que utilices esta, tendrías que explicar, ¿no? Que Jesucristo es eterno, que Él no ha sido creado, todo eso es lo que apunta a esta expresión, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, aquí cambia rehúsa por no cree. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Aquí dice está sobre él y la otra dice recae sobre él. Viene a decir lo mismo, pero utiliza una palabra más entendible, no creer, la cambia por rehúsa. Y en el original, rehúsa es apeiceo, que significa rechazar, desobedecer, negarse o ser incrédulo. Eso es lo que significa realmente rehúsa o no creer. Es alguien que rechaza, o sea, más el que rechaza, más el que desobedece, más el que se niega, más el que permanece en incredulidad, ese no tendrá la vida y la ira de Dios recaerá sobre él, ¿vale? Así que simplemente esta palabra la he puesto por una palabra quizá más cercana, ¿no? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria. Aquí dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. ¿Verdad? Aquí dice, me seréis mis testigos, me seréis testigos, y aquí dice, seréis mis testigos, ¿no? Yo os voy a utilizar como mis testigos, vais a ser mis testigos. El otro dice, me seréis testigos, ¿no? Bueno, son algunos detalles. Hechos 4:13. Mirad, aquí hay algunas palabras que sí que cambian. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo la determinación con la que Pedro y Juan hablaban, y dándose cuenta de que eran hombres sin cultura y sin formación, no salían de su asombro y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Veis? Viendo la determinación, personas, en vez de sin letras y del vulgo, pues personas sin cultura y sin formación. Pero aquí sí he podido investigar en el original y denuedo, que es parresia, significa confianza, denuedo, dispuesto a realizar una actividad de riesgo. De aquí yo creo que han sacado pues, la palabra determinación, pero aquí, por ejemplo, sí que mantiene, esta es más fiel al texto original, ¿no? Denuedo, si os dais cuenta, la propia palabra dice denuedo, ¿no? Como que fluye de ti, ¿no? Que eres una persona con denuedo a la hora de compartir, pero también determinación porque estás dispuesto a realizar una actividad de riesgo. Cuando dice sin letras, pues es agramatos, que significa iletrado, analfabeto, falta de educación formal, alguien que no ha sido instruido, en definitiva alguien inculto. Así que, bueno, sin cultura es una buena traducción y se entiende mejor que sin letras, ¿no? Y del vulgo, pues del vulgo es idiotes, que significa laico, indocto, inexperto, no adiestrado. Así que sin formación también sería una buena traducción, ¿no? Alguien que no tiene formación, alguien que no tiene experiencia, alguien que no ha sido adiestrado. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, este matrimonio que fue una bendición. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira vendió un terreno.
Claro, vendió una heredad, ¿no? Una heredad. Tú dices, bueno, ha heredado algo, pero qué interesante que heredad en el original es tecma, que significa posesión, algo adquirido, pero sobre todo se utilizaba para hacer referencia a inmuebles, terrenos o casas. Así que el otro te lo deja en un concepto más abierto, heredad, y esto apunta más a lo que podría representar esa heredad, que era terreno. Aquí dice un terreno. Mira, un poco más en esta historia. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, ¿no? Hablando de lo que sucedió, que luego vino Safira, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Mira cómo lo redacta aquí. Unas 3 horas más tarde, es mucho más entendible, ¿no? Pasado un lapso como de 3 horas, unas 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Pedro les dijo, ¿por qué os habéis puesto de acuerdo para provocar al Espíritu del Señor? Aquí, si os dais cuenta, ya sí Espíritu está en mayúscula. Que podrían haber puesto lo mismo en el Antiguo Testamento. No sé si se les pasó poner la mayúscula, ¿no? Pero Espíritu del Señor. Ahora, esta palabra, convenisteis en tentar, la cambian por estar de acuerdo. Por estar de acuerdo. Y tentar la cambian por provocar, sí. Esto es así, ¿vale? Entonces, convenisteis es sinfoneo, que significa acordar, estar de acuerdo, así que hay una buena traducción aquí. Te has puesto de acuerdo, has convenido, has hecho una trama, ¿no? Te has puesto de acuerdo para hacer algo. Y tentar en el original es peirazo, que significa poner a prueba. Estás poniendo una dificultad, le estás poniendo una traba, estás provocando, estás tentando, ¿no? Si os dais cuenta, al final, ninguna de las dos es fiel al original, pero viene a decirlo eso, ¿no? De poner a prueba al Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, aquí dice porque, y aquí pues es poder de Dios para salvación, aquí dice a todo aquel que cree, para salvación, de todo aquel que cree, en primer lugar, al judío primeramente, en primer lugar para los judíos y también al griego, aquí dice para los griegos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelado por medio de la fe. Por medio de la fe, y aquí dice, se revela por la fe, se revela por fe, pero aquí dice como el instrumento, ¿no? El medio es la fe. Romanos 1:27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural, aquí ya entramos en textos delicados, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Todo esto está hablando de la homosexualidad, de todas esas prácticas, ¿no? Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estos textos a mí me preocupaban y me interesan mucho, ¿no? Porque son los textos que hoy día muchas veces se intentan de camuflar, de tunear, de poner de una manera que parezca, que no diga lo que dice. Pero dice, y del mismo modo, también los hombres dejaron la relación natural. En vez del uso, incluso aquí creo que es mejor decir relación que el uso. Dejaron la relación natural con la mujer y ardieron, aquí dice se encendieron, y ardieron en deseos sexuales unos con otros. Me parece incluso más entendible esa que la otra, que el uso natural de la mujer encendieron en su lascivia. Bueno, la lascivia, no, en deseos sexuales unos con otros. Hechos lo cambia por actos y luego dice retribución, que tampoco es una palabra que se suele usar mucho, por la recompensa que merecía. Así que, bien, esta traducción es bastante acertada e incluso yo creo que enfatiza más lo que quiere decir el texto, ¿no? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Mira qué interesante, como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, porque al final te llevan a la muerte por defender el Evangelio, ¿no? Siempre nos llevan a la muerte y somos contados, te dice, somos tratados como ovejas de matadero. En vez de somos contados, somos tratados como una oveja que va al matadero. También me gusta esta expresión, ¿no? Todas las cosas me son lícitas.
Mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar en ninguna. Todos sabemos aquí, porque llevamos 20 años escuchando eso, pero creo que es mucho más acertado decir todas las cosas me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me están permitidas, pero, en vez de más yo, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Veis? 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Dice Pablo, en cuanto a las cuestiones que me habéis escrito, porque ellos estaban mandándole cartas a Pablo. Entonces dice, en vez de las cosas, las cuestiones. Pablo, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y esto qué pasa? En cuanto a las cuestiones que me escribisteis, que me habéis escrito, sería bueno que el hombre no tuviera relaciones. Creo que se entiende mucho mejor que no tocar. No tocar mujer, ¿no? No tenga relaciones, es a lo que apunta. No tenga relaciones con la mujer, hablando ahí de la fornicación. Dice Pablo, ¿no? Hablando de la soltería. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y ahora dice, porque yo querría, ¿no? Quisiera más bien, porque yo querría que todas las personas, aquí lo ve, y aquí abre también, porque no es solo para el hombre, es para el hombre y para la mujer. Que todas las personas fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de una manera y de otra. Aquí otra vez, hombre es ántropo, que es hombre, ser humano, colectivo o personas. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. 1 Corintios 7:27. ¿Estás casado? No te separes. ¿Estás soltero? No busques casarte. Aquí los solteros no dicen amén a ese texto. Y aquí soltarte, pues hace referencia a la separación o al divorcio. Pero creo también que es mucho más entendible, ¿no? Estás ligado, estás casado, no te separes, no te divorcies. De hecho, tendría que poner eso, ¿no? No te divorcies, que es a lo que Pablo está diciendo. No te divorcies, no rompas eso. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Sabéis que cuando erais gentiles se os desviaba y erais arrastrados hacia los ídolos mudos, ¿no? Se os desviaba y aquí arrastrados. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La traducción es, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ahí se mantiene, está encubierto entre los que se pierden. Entre los que se pierden está encubierto, hay un cambio ahí, ¿no? Está encubierto entre los que se pierden. Esto es entre los incrédulos a los que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio. Aquí es más fiel la palabra siglo. Es más fiel la palabra siglo que mundo. Porque siglo, en el original, es aión, que significa era. Es una etapa de tiempo. Este siglo y el siglo venidero. Lo que dice la palabra, ¿no? Es que nosotros estamos en este siglo hablando de este tiempo y el siglo venidero será cuando estemos con el Señor. Entonces, claro, aquí dice mundo, aunque también hay otros pasajes donde el príncipe de este mundo, ¿no? Que tampoco es que esté muy desubicado, ¿no? Pero es más fiel siglo porque aión hace referencia a una era, a una edad, a una etapa en particular, ¿no? Entonces a este siglo, el Dios de este siglo, el Dios de esta etapa. Bueno, Efesios 1:4. A ver cómo decimos Efesios 1:4 y versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. También nos vamos a dar cuenta, si empezáis a leer, que Reina Valera 60 mantiene una poesía que es muy bonita, ¿no? La prosa, y eso es lo que hace también que se nos quede también con mucha facilidad en la mente. Pero aquí dice, mira, Dios, según nos escogió en Él, pero te dice quién. Dios nos escogió en Cristo. Esto me parece interesante. En vez de Él, te dice Dios nos escogió en Cristo. Te dice quién es Él. Dios nos escogió en Cristo, te dice cuándo, antes de la fundación del mundo, fuésemos, lo cambia aquí el verbo, fuéramos santos sin mancha delante de Dios. Y ahora dice, en amor, habiéndonos predestinado
por su amor nos predestinó. Por su amor nos predestinó. Fue el amor lo que hizo que Dios predestinase a un pueblo para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, porque así lo quiso. El puro afecto de su voluntad, porque así lo quiso, porque a Dios le dio la gana, Él es soberano. Pero ahí veis las modificaciones, ¿no?, del texto. A Dios, Dios no se escogió en Cristo. Segunda a Timoteo, recuérdales esto, Pablo hablándole a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí dice, recuérdales, aquí dice, aconséjales, exhórtales, aquí dice, requiéreles, encarecidamente delante del Señor, que eviten las discusiones, creo que se entiende mejor que no contiendan, evita una discusión, y aquí dice, para perdición de los oyentes, y aquí dice, confundir a los oyentes. Y luego más adelante dice, preséntate como un obrero que usa bien, pero aquí dice que expone. Ahora he querido mirar esta palabra, que es la que me ha llamado la atención, perdición. Perdición, que está aquí, es catástrofe y significa destrucción, daño o ruina. Así que creo que esa es más fiel al original, la palabra perdición cumple más su esencia con el original que confundir, ¿no? Porque también confunde, pero aquí lo que está diciendo es que destruyes a la persona. Ten cuidado porque puede traer daño, puedes traer ruina a los oyentes si hace todo lo que Pablo le estaba amonestando a Timoteo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. En esta ocasión me gusta más esta traducción, crea que Él existe, porque crea que le hay, nosotros lo entendemos, pero es un concepto, crea que le hay y que es galardonador, y galardonador es recompensa. He estudiado las dos palabras y le hay significa eimi, y significa ser, existir. No es que le hay, sino que crea que Él existe. Esto es ser. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, no que le hay, ¿no?, sino que Él existe. Y galardonador, pues lo cambia por recompensa, que precisamente son las dos palabras. Así que cualquiera de las dos es perfecta, ¿vale? Tanto un galardón como una recompensa, ese es el significado. Y terminamos con los términos teológicos. Emitimos unos minutos más y terminamos con la parte más importante, ¿vale? Así que no desconectaros, prestad atención. Ahora sí que es importante que podáis tener vuestra Biblia abierta o que podáis anotar algunas cosas que... Para mí esto es lo más importante, lo otro son muchos detalles, cosas que quizás nos pueden gustar más o menos, pero lo importante al final es la doctrina, los conceptos principales que sostiene la palabra. Bueno, un versículo que toca diferentes términos teológicos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Lo mantiene todo. No toca nada. Procurad mantener la unidad del Espíritu, un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. No toca absolutamente nada. Aquí dice solícitos y aquí dice procurad. Es la modificación que hay. En uno te dice solícito y en otro te dice procura, que es más entendible que solícito. Procura. Procura mantener todo esto, ¿no? Así que he puesto el mismo color para que veáis que no hay cambio, ¿vale? Si veis ahí, el mismo color significa que es lo mismo. Romanos 3:10. Como está escrito, vamos a ver algunos versículos sobre la depravación, cómo es el hombre, el estado espiritual del hombre, importante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, todo igual. ¿Lo veis? No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos, no hay quien haga lo bueno. Depravación del hombre, bien marcado. No se retoca nada, se deja tal y como está. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí sí es ántropo, porque hace referencia a Adán, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Mirad, aquí es muy buena esta traducción, la que ofrece, porque si os dais cuenta, dice, el pecado entró al mundo por un hombre, y aquí mantiene ántropo, hablando de masculino, de Adán, pero luego, sin embargo, te dice que ese pecado afectó a la humanidad, y mete humanidad, lo cambia por hombre. ¿Me estáis siguiendo? Ántropo significa hombre o humanidad. Aquí en Reina Valera 60 mantiene hombre y hombre, generando ahí un poco de confusión, diciendo, bueno, hombre, pero las mujeres también. No, aquí te dice el hombre, Adán, y aquí te dice humanidad, ¿no? Y aquí te dice humanidad, todos nosotros. Entonces, utiliza muy bien la palabra ántropo. 1 Corintios 2,14, una más de la depravación. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Otra vez, aquí mucho mejor la nueva traducción, la nueva revisión, el ser humano. El ser humano no percibe las cosas que son del Espíritu. Y otra vez, espíritu en mayúscula, que me gusta. El ser humano no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, ¿no? El ser humano. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vamos a ver ahora el concepto de santificación. Hemos visto doctrina fundamental en cuanto a la unidad, la esperanza, un Dios y Padre, un mismo Espíritu. Hemos visto la depravación, ahora la santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La nueva revisión dice, la voluntad de Dios es que viváis santamente, le mete aquí el viváis santamente, y que os apartéis de inmoralidad sexual, mucho más amplio que fornicación. Todo lo que conlleve la inmoralidad sexual, no solo porneia, ¿no? Aquí no es solo porneia, sino que habla de un abanico más amplio, ¿no? Todo lo que sea inmoral sexualmente, vive santamente, así que lo mantiene, aunque no especifica, no pone la misma palabra santificación, sino santamente. Pero aquí dice en 1 Tesalonicenses, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. También dice, pues Dios, añade aquí Dios, pues Dios no nos ha llamado, aquí ya quita Dios, ¿lo ve? Como lo ha dicho aquí, pues dice, pues Dios no nos ha llamado a vivir, y aquí lo ha puesto aquí en esta parte. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, vivir en la inmundicia, aquí dice a inmundicia, aquí es más completo, a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad, en santificación. Pero no os preocupéis porque hay pasajes donde sí mantiene santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero, cambia el más por pero ahora que habéis sido liberados, libertados, la santificación mantiene, el mismo concepto se mantiene, ¿vale? Santificación. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación, otro concepto teológico, propiciación. Como propiciación por medio de la fe. Aquí propiciación lo cambia por instrumento de perdón. Hace un sinónimo de lo que es la propiciación, ¿no? Alguien que es propicio, alguien que es un instrumento de perdón. En este pasaje lo pone, aquí me gusta quizás más propiciación, pero quizás se entiende un poco más instrumento de perdón, aunque luego aquí vais a ver que ya mantiene, ¿vale? No es que quite propiciación, sino que en ese versículo especifican que es un instrumento, un medio para que tú puedas acercarte al Señor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2:2 se mantiene. Él es, aquí pone Él mayúscula en vez de y Él, aquí dice Él es la propiciación. Mantiene el concepto y la doctrina propiciación. 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Lo mantiene, prácticamente mantiene ese concepto. El cual fue entregado, Romanos 4:25, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bueno, lo importante es que justificación lo mantiene, ¿vale? Justificación, y aquí transgresión dice nuestros delitos, que es cierto y también es más original, es más fiel al original y más entendible. Transgresión por delito, ¿no? Una transgresión es un delito, así que por nuestros delitos y resucitado, resucitó. Conjuga ahí el verbo. Justificación lo mantiene y transgresión lo cambia por nuestros delitos. Justificado lo mantiene, justificado. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y aquí dice paz con Dios. Tenemos paz con Dios, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bueno, justificación se mantiene, transgresión otra vez lo mismo, lo cambia por delito, y hombre,
como estamos viendo, por humanidad. Así que creo que es más acertada la del 2020, ¿no? Es más amplia. Que produce vida, ¿no? En vez de vida, produce la vida, ¿no? La justificación produce vida. Mas por él estáis vosotros en Cristo. Y aquí hay una triada: justificación, santificación y redención, que no la toca. Pero aquí dice más por él, y en el otro dice pero gracias a él, ¿vale? Pero lo importante es que esto se mantiene: justificación, santificación y redención. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales a los escogidos. Aquí ahora entramos en el concepto de la elección, los escogidos, lo mantiene. Y algo que me gusta es que aquí, por ejemplo, Cristo lo pone en minúscula. Me parece mejor que Cristo en mayúscula, porque Cristo en mayúscula es solo Cristo. Así que en algunos mayúsculas y minúsculas ganan y pierden, pero aquí me parece más acertado falsos cristos en minúscula y los escogidos se mantienen, ¿no? Vamos a ver versículos que hablan de los escogidos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, 2 Tesalonicenses 2:13. Escogido y santificación, se mantiene. Escogido y santificación. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, otra vez aquí bien, Espíritu en mayúscula, y la fe en verdad. Elegidos, aquí dice que fueron, pero también dice elegidos. Según la presciencia, aquí cambia presciencia por propósito, según el propósito de Dios, la presciencia es lo que Dios sabía de antemano desde la eternidad. Santificación se mantiene, santificación, santificado por el Espíritu para obedecer a Jesucristo. Aquí añade a Jesucristo y dice ser purificados, en vez de ser rociados, ser purificados con su sangre, ¿no? Rociados lo cambia por purificado. Romanos 9. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Bueno, aquí es interesante, mira, aquí dice concibió de uno, pero realmente concibió de gemelos. Entonces te dice que tuvo gemelos, ¿no? Rebeca tuvo gemelos, no concibió de uno, sino que concibió gemelos. Y ahora aquí Isaac, nuestro padre, dice antepasado. Isaac, nuestro antepasado. No lo he puesto porque no me cabía ya ahí, ¿vale? En la diapositiva. Pero es mejor antepasado, porque el original es paters, que significa o padre, pero si hace referencia a la descendencia, es mejor decir antepasado que padre, porque padre sería el directo y antepasado sería más lejano, ¿vale? Y aquí elección, se le dijo, y aquí dice Dios le dijo a Rebeca. Es más fluido, te dice a quién le dijo eso, ¿no? Así que bueno, mantiene la elección, te ofrece el detalle de gemelos, y aquí es más fiel decir que era nuestro antepasado Isaac más que nuestro padre. Y terminamos. Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Así que vemos que mantiene la predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación. Prácticamente aquí está, bueno, 100% igual, ¿vale? Así que, hermanos, dejamos aquí la comparación. Podríamos comparar muchos más textos, pero eso es tarea ya que os dejo a vosotros. Os animo a que la podáis tener, os guste o no os guste, la tengáis para usarla o no, pero yo creo que en nuestra biblioteca, cuantas más versiones tengamos, más libros tengamos, siempre es bueno, ¿no? Así que creo que es una muy buena revisión. Creo que gana sobre todo en dinamismo, en fluidez a la hora de leer, es mucho más entendible. Los que la tengáis o los que la vayáis a tener, de verdad, leer un párrafo y leyendo creo que es mucho más entendible. Cuando empiezas a leer una historia, te das cuenta, tú dices, uy, aquí es más fluido, la narración es más fluida, los verbos están mejor conjugados y luego ya hay palabritas que quizás pues, te pueden gustar más o menos por cómo la tienes ubicada en tu mente, pero lo que he querido que quede claro, hermanos, por medio de esa comparación es que a nivel teológico es muy fiel, no hay grandes confusiones, solamente hay detalles, y esto se sigue revisando, ¿no? Así que todo lo que podamos ir leyendo y estudiando, pues lo podemos ir comparando, ¿vale? Si encontramos cualquier cosita, lo podemos compartir entre nosotros. Termino este taller diciendo algo sobre la palabra. Lo importante de la palabra, hermano, es que amemos la Biblia
la Biblia que tengamos, pero que la amemos, que amemos la Biblia, porque hay una historia tremenda de la soberanía y la providencia de Dios detrás de ese libro que tenemos en nuestras manos. Hombres y mujeres han dado sus vidas para que nosotros tengamos nuestra Biblia ahí en el móvil, así que tenemos que amar. Segundo, tenemos que estudiar la Biblia, no solamente amarla, sino estudiarla, profundizar, escudriñar, investigar la palabra de Dios, sigamos. Y lo tercero, regalemos, compartamos la Biblia. Así que te animo también a algo interesante, que bueno, son detalles quizás insignificantes, pero me gusta mucho también el diseño que han hecho de estas Biblias, que me parece también pues, muy bonito, es un buen regalo también, ¿no?, para entregar a una persona, a un vecino, a un familiar, pues el diseño, todo lo que también conlleva la parte estética. Entonces os animo a que podáis comprar Biblia, podáis orar y podáis regalar esta o cualquier Biblia, porque al final la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios.